Bien, vamos a corregir el ejercicio número 2 de la prueba de mayo de 2019. ¿Vale? Ejercicio 2, prueba 2. Vale, el ejercicio 2 es de cinética, nos dice que la descomposición térmica del monóxido de dinitrógeno se produce según la siguiente reacción, una reacción química. Y me dice que dicha reacción se puede seguir midiendo la variación de la presión total frente al tiempo, manteniendo la temperatura constante. Notan dos ejes con unidades arbitrarias, o sea, no les importan mucho las unidades. Tenemos en el eje Y la presión, en el eje X el tiempo, y tenemos una gráfica en la cual al final se supone que incluso se puede encontrar un estado de equilibrio, ¿no? Vamos a ver lo que nos preguntan. Dice, explique por qué a medida que transcurre la reacción, la presión aumenta en la cantidad que se muestra. Bueno, básicamente eso me lo va a decir casi que no solamente la gráfica, sino que también la ecuación química. Está aumentando, me voy a meter un poquito en high level, me vais a permitir, pero está aumentando el desorden de mi reacción química. Se está produciendo más cantidad de gas en el producto de lo que viene en el reactivo, con lo cual, si tengo mayor cantidad de gas, tengo mayor cantidad de moléculas que se mueven al azar y que van a chocar mucho más entre ellas y entre el recipiente que los contiene, y consecuentemente la presión va a aumentar. ¿Vale? Aumenta la cantidad, el número de moles, el número de moléculas de gas, pasa de 2 a 3, esto es una estequiometría. Yo de 2 a 3 no soy muy, yo utilizaría más lo que es la teoría de colisiones y cosas así, pero bueno, también me sirve 2 a 3. Apartado B, resuma en términos, bueno, ya lo he utilizado un poquillo antes, en términos de la teoría de colisiones, con una disminución de la presión podría afectar la velocidad de la reacción. Una disminución de la presión no es otra cosa que va a disminuir el número de choques entre las partículas reactantes, va a disminuir la probabilidad de que esos choques entre las partículas sean efectivos o eficaces y consecuentemente va a disminuir la velocidad química. Esta es teoría pura y dura. Aquí podéis incluso poner que una disminución de la presión va a hacer que aumente el volumen, con lo cual le den mayor espacio entre las partículas, menor probabilidad de número de choques, y consecuentemente menor número de colisiones por segundo, menor probabilidad de que el choque sea efectivo. Son dos puntillos a partir de teoría. Luego me dice que se repite el experimento utilizando la misma cantidad de monóxido de dinitrógeno en el mismo aparato, pero a menor temperatura. Dice que dibuja aproximadamente los ejes de la pregunta 2, o sea, la pregunta anterior, la gráfica que se esperaría. Obviamente, si tengo menor temperatura, sabemos que la temperatura y la presión son directamente proporcionales de los gases, ¿ok? Con lo cual, la presión de partida debe ser menor que la inicial. Además, menor presión, menor concentración, o sea, es decir, es proporcional a la velocidad, va a tener menor velocidad, con lo cual la pendiente de mi curva, que es básicamente lo que va a decir la velocidad inicial, también debe ser menor, se debe reflejar menor. El corrector no se va a poner con una red, pero más o menos que se vea. Pero una cosa, ¿por qué no se puede poner que al final llegan los dos al mismo punto? Es bastante improbable que lleguen al mismo punto. Porque si partimos de una menor presión o una menor temperatura, el número de choques va a ser menor, con lo cual la probabilidad de que los choques sean efectivos va a ser menor, con lo cual voy a tener menos éxito a la hora de obtener más productos. Sí, pero no se produciría la misma cantidad de productos, pero en más tiempo. Ya, pero en más tiempo, tú lo has dicho, a lo mejor esto podría seguir más allá, pero la gráfica debe estar por debajo sí o sí. Tengo menos número de choques y, consecuentemente, probabilísticamente hablando, voy a tener menos probabilidad de que el choque sea efectivo. Tiene que estar por debajo sí o sí. Pues, ok. Al C dice que el experimento dio un error en la velocidad, ¿vale? Porque el manómetro es el aparato que mide la presión, era inexacto, ¿vale? Esto sería el tema de errores. Resumo así, al repetir el experimento, usando el mismo aparato, había estado dando una gran pista, y promediando el resultado, reducir el error, pues no. Obviamente, si estoy utilizando un aparato que es erróneo, por muchas veces que yo repita la medida, no voy a mejorar nada, absolutamente. Es un error sistemático. Exactamente, es un error sistemático, por lo cual, no.
O sea, no voy a conseguir nada el hecho de repetir una y otra vez, porque ya parto de un aparato defectuoso, que no está bien calibrado o en sí que es inexacto en este caso, por cualquier cosa. 3, esta gráfica de Maxwell-Boltzmann cae muchísimo, tanto en el efecto de presiones como en el efecto de catalizadores, lo he visto en muchísimos exámenes. En este caso me da la gráfica de Maxwell-Boltzmann a una temperatura determinada, ¿vale? Con la energía cinética en el eje X, con la fracción de partículas en el eje Y. Y me dice que anote y use la gráfica para resumir por qué un catalizador tiene un efecto determinado. Entonces, esta básicamente habría que dibujar la gráfica de Maxwell-Boltzmann, pero con el catalizador, ¿vale? Me dice que la velocidad aumenta significativamente cuando se añade un catalizador de óxido metálico. Cuidadito, porque cuando hay un catalizador, a diferencia de cuando hay una diferencia de temperatura, cuando hay un cambio de temperatura, la gráfica se mueve de izquierda o derecha en función de si aumentamos o disminuimos la temperatura. En el catalizador la gráfica no se mueve. Lo que aumenta es esta parte de aquí. Es la fracción, ¿vale? O sea, esta parte ha aumentado. Es la fracción de partículas que tiene una energía cinética superior a la energía de activación, que es esa mínima energía necesaria para superar nuestra barrera energética, ¿vale? Pero la gráfica, esta gráfica, no cambia. Cuidadito, que con la temperatura sí cambia, ¿vale? Se mueve hacia un lado, hacia otro, derecho, ¿vale? En este examen no se ve, pero bueno, porque no, son muy importantes, ¿vale? Así que con el catalizador lo que hace es aumentar el área bajo la curva, que no es otra cosa que el número de partículas, ¿ok? Que tienen una energía cinética mayor a la energía de activación.